Bendiciones, la paz de Cristo sea con cada uno de mis hermanos. Estamos hoy lunes transmitiendo. El sábado se hizo imposible. Nos llevaron la luz por casi 24 horas. Así que estamos de vuelta hoy. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan las cosas? ¿Alguna vez te has preguntado si las cosas se hicieron de una forma para que funcionaran, cómo yo las tengo que hacer, o si tengo que conocer cómo las cosas funcionan? Y hay gente que dirá, pero ¿para qué yo quiero saber eso? Bueno, para tener éxito, usted tiene que saber cómo las cosas funcionan. Por ejemplo, todas las cosas hechas en este planeta están atadas a leyes. Leyes vamos a hablar las leyes de los hombres, leyes de gravedad, ley de velocidad, leyes de inercia, leyes, cómo viaja la luz, cómo viaja el sonido, todo está con leyes. Y si usted quiere crear un aparato o algún vehículo que pueda volar, usted tiene que conocer las leyes de aerodinámica para poder entender cómo hacer volar lo que usted quiera hacer volar. Si usted no conoce las leyes, no va a volar. Lo mismo, si usted quiere hacer que algo flote, usted tiene que conocer las leyes para que flote. Van a escuchar mis ovejas en el background. Ellas están revolcadas porque quieren que yo les dé comida y no tengo comida, se me acabó. Así que vamos a tratar de hacer el estudio con todo y ovejas. Cuando alguien quiere hacer que algo flote y conoce las leyes para hacer flotar algo, puede hacer una embarcación de hierro y flota. Puede hacer una embarcación de cemento y flota. Si usted no conoce las leyes de cómo hacer las cosas flotar, cómo se hunden las cosas, cuál es la densidad del agua, usted siempre va a terminar haciendo barcos de madera, porque la madera tiende a no hundirse. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y habíamos hablado de que Pablo había dicho, en todo he sido enseñado. Y hablamos acerca de lo que es ser enseñado, lo que es ser discípulo. Posteé el papel donde leí qué es ser creyente y qué es ser discípulo. Lo subimos a la página para que usted también lo tenga. Con esto, para nada, quiero hacer sentir mal a la gente o comparar una cosa u otra. Simplemente estamos hablando acerca de este tema porque queremos ser mejores cristianos y queremos estar cónsonos con la palabra de Dios y apuntando a la misma dirección que la palabra de Dios así nos pide. Y cuando Pablo estaba hablando acerca de ser enseñado, yo quiero poder explicar los orígenes del por cual él está diciendo, fui enseñado en todo, los orígenes por el cual Jesús dijo, id de hacer discípulos y enséñenles lo que yo les he enseñado. Los orígenes por lo cual Jesús en Juan 17 le dice al Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Estas tres partidas tienen mucho que ver con el éxito del cristiano, el éxito de vida con Cristo, el éxito de caminar en la voluntad perfecta del reino de los cielos. Yo quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 2. Y a los que llevan quizás conectados conmigo poco tiempo, yo utilizo mucho Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1 y Génesis 2 tiene el diagrama de todas las cosas que están en la Biblia. Y hoy yo quiero leer
unos versículos que normalmente la gente cuando los lee dice, mira eso, qué interesante, pero no le dan el detalle de lo que está aquí. Yo quiero que usted entienda que cuando se escribe Génesis, lo escribe Moisés, se escribe en hebreo, no se escribe en español, ni en castellano, ni en latín, ni en inglés. La forma de pensar es una forma hebrea, como se acomodan los pensamientos y la secuencia en que está una detrás de otra. Vamos a Génesis capítulo 2 y yo quiero leer el verso 8 y dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Quién lo plantó? Dios. No estaba ese huerto, Dios lo plantó. Y dice, y puso allí al hombre que había formado. Primero lo plantó, el orden de creación y secuencia, y después pone al hombre. El hombre no plantó ese huerto, lo plantó Dios. Y usted va a decir, ¿por qué tú estás haciendo énfasis en esto? Porque lo que Dios te dio a ti, tú no lo plantaste, Él lo plantó. Porque las fuerzas que Dios te dio, tú no las creaste, Él las plantó. Porque la sabiduría que tú tienes, tú no las plantaste, Dios la plantó. Y este Génesis 2, Moisés está dándole al pueblo de Israel un relato de cómo son las cosas y cómo funcionan las cosas. Y que dentro de Génesis 1, 2 y en adelante, usted puede sustraer de ahí enseñanzas de vida y cómo se colocan las cosas y el orden de ellas. Estamos en Génesis 8, Génesis 2, el verso 8. Y después que Dios plantó el huerto, mira lo que dice el 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo quiero que usted vea este escenario. Dios planta el huerto, pone al hombre y se pone a poner los árboles y el hombre está viendo. El hombre está viendo. Vamos a brincar de ahí. Sí. Dice, el 9 dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida, el árbol en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Brincamos de ahí al 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, cuando nosotros leemos este verso rápido, nosotros sin querer pensamos que había un precedente. Nosotros sin querer pensamos de que Adán sabía plantar y guardar un huerto. Pero si usted está leyendo la historia, él es el primer hombre. No existía nadie. Dios le está pidiendo a Adán que haga cosas. Y como está escrito en hebreo, hay unas cosas que se dan por sentado que pasaron. ¿Cuál es una de las cosas que se da por sentado? Que Dios, si te va a pedir que tú hagas algo, Dios te tiene que enseñar cómo se hace. Porque no hay más nadie. Si Dios le pide a Adán
que guarde el huerto, que lo cuide y que haga esto y lo otro, le tiene que enseñar. No es que no es que Adán nació y de momento, yo sé todo, yo sé cómo funciona. Y usted va a decir, no, pero Adán era perfecto. Ok, vamos a seguir leyendo. Yo quiero que usted vea algo. Dice, el 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, estos son instrucciones. Yo quiero que usted vea que Dios le está enseñando. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Dios le está explicando, Dios le está enseñando. Entonces de ahí, pues, Dios le crea ayuda idónea, que son los animales, para que él pueda trabajar eficientemente. Trae los animales frente a él, él le pone el nombre, y después más adelante, después que lo domina todo en el trabajo, Dios le hace ayuda idónea, que es su esposa. Y eso está súper espectacular. Qué bueno es Dios. Ahora, cuando en el capítulo 3 de Génesis, Eva come de la fruta prohibida y se la da a Adán, dice que Dios baja y Dios se pone a llamar a Adán. Y Adán responde. Y dice el capítulo 3, el verso 10. Empezamos en el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Detente un momento. ¿Por qué Dios le hace esta pregunta? ¿Quién te enseñó? Si el único que le estaba enseñando era Dios. Porque la palabra, la realidad de la desnudez, Adán no la veía. Porque no había pecado. Cuando, escuche bien lo que voy a decir, cuando él come, el pecado entra y la definición de su realidad cambió. Y de momento Adán está utilizando un término delante de Dios que Dios no se lo enseñó. Cuando usted mira este verso, el 10 y el 11, y usted mira el del capítulo 2, cuando Dios lo pone en el huerto para que lo labre, usted se da cuenta de que había una relación paternal, una relación muy bonita donde el que le enseñaba al hombre era Dios directamente. Y me hubiese gustado, y algún día quizás cuando estemos en el cielo Dios nos va a mostrar cosas. Wow, que muchísimas cosas Dios le tuvo que haber enseñado a Adán. Y no quiero sonar como que soy un sembrador, porque no lo soy. Yo sí crío peces y multiplico, ¿verdad?, diferentes animales, pero no soy sembrador. Mi papá le gusta la siembra, le gusta el cultivo. Conozco mucha gente que le gusta el cultivo. Pero yéndome por esa línea de cultivar, qué extraordinario es que el Dios creador agarró a Adán, lo pone en Edén y le dice, esto que yo acabo de hacer, yo quiero que con tu trabajo lo mantengas y lo lleves a un nivel hermoso. Y yo te voy a explicar cómo hacerlo.
Te voy a explicar cómo quizás sembrar cositas aquí, mover cosas allá. Te voy a explicar cómo funciona a nivel molecular la semilla, cómo funciona en la célula y cómo tú puedes sacar de eso y moverlo a otro lugar. Cuáles son los tiempos de gestación, cuáles son los tiempos en que tú siembras, cuál es el tiempo que tú cosechas. Y te empieza a enseñar Dios al detalle todas las cosas, cómo funcionan, porque Él las creó. Y si usted es sembrador, a usted se le salen las babas por saber. Porque me acuerdo cuando hace años atrás salió la técnica del encodo, donde usted podía agarrar una rama de otro árbol e injertarla en un árbol que estaba sembrado. Y esa rama podía dar fruto, y el fruto que sale de ahí era un fruto especial. Eso fue algo espectacular. Eso fue algo que eso transformó a nivel mundial en la forma de sembrar. Otra de las cosas que pasaron, me acuerdo cuando hubo un boom de las orquídeas, y propagar orquídeas y reproducirlas era bien difícil, no se conocía mucho. Hasta que se consiguió la técnica y esa técnica se empezó a compartir. ¡Wow! Antes las orquídeas valían carísimas. Ahora las orquídeas tienen un valor más factible porque se pueden reproducir. Yo quiero que usted vaya entendiendo lo que estoy diciendo. El Dios Todopoderoso no tan solamente le dice lo que tiene que hacer, sino le enseña cómo hacerlo. Y en Génesis 2 no había entrado el pecado. Yo quiero que usted entienda que al no entrar el pecado había perfección. Y en la perfección usted puede hacer muchas cosas que cuando no hay perfección no se pueden hacer. El ambiente era espectacular, el ambiente era demasiado bonito y Dios le enseñaba. Y de momento cuando el hombre cae, Dios le dice, ¿por qué te escondiste? Y el hombre le dice a Dios, me encontré sin cobertura, desnudo, porque la cobertura que tenía no la tengo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó? Yo quiero agarrar este verso y detenerme un momento en este verso de quién te enseñó. Todos nosotros, todos los seres humanos tienen a alguien que te enseña, sea tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, un maestro, un mentor, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo. Todos nosotros tenemos a alguien que nos enseñe. Y como dicen por ahí, nadie nace enseñado, alguien te lo tiene que enseñar, o te lo tiene que modelar, o te lo tiene que poner por ejemplo. Todo lo que nosotros somos es el acúmulo de los depósitos que han hecho en nuestra vida. Específicamente estas personas que nos han enseñado. Y cuando usted ha recibido mucho depósito de una persona, carácter, forma de actuar, cómo resuelvo problemas, cómo me desarrollo y comparto con las personas, cómo hablo. Cuando usted recibe mucho de una persona, usted se parece a esa persona. Yo he ido a muchos lugares y mi hermana y yo tengo mi hermana que se llama Débora. Mi hermana y yo, nosotros hacemos muchos gestos con la cara. Usted va a ver que cuando yo hablo, yo subo las cejas, abro los ojos, hago muchos gestos con la cara. Eso es algo normal en mí y en ella. Cuando la gente, mi hermana me presenta a sus amistades,
tú eres el hermano. Y empezamos a hablar así. Wow, tú haces muchos gestos como ella. ¿Por qué? Porque nos criamos juntos. Y recibimos un depósito del mismo lugar. Ahora yo quiero que usted vea la vida de Adán antes de caer. Hecho por Dios, moldeado por Dios, enseñado por Dios. ¿A qué se parecía Adán? ¿Al que le puso todos los depósitos? Cuando Adán cae, deja de parecerse a él. Estoy hablando en la característica de hablar, de ser, de presentarse. Yo quiero que usted se ponga a pensar. Si usted tiene una cuenta de banco y usted en esa cuenta de banco deposita $10,000, pasan los días, pasan los meses, y un día usted tiene necesidad de dinero y usted va a sacar $2,000 de la cuenta de banco. Los puede sacar porque los depositó en el banco, porque están ahí. Ahora, si usted nunca ha depositado dinero en un banco y usted dice, voy a sacar dinero porque necesito dinero, el banco no le va a dar nada porque usted no depositó nada. ¿A dónde te quiero llevar? Si hay un área en tu vida que tú no lo sabes manejar, es porque nadie depositó en ti herramientas y conocimiento para esa área. No te molestes con nadie, simplemente no lo depositaron. De forma positiva, si usted de momento se encuentra en una situación económica y a usted le enseñaron cómo manejarse, cómo estar pendiente a la empírica, cómo estar pendiente a cuando yo tengo préstamos pagarlo a tiempo, cuando tengo los biles pagarlos a tiempo y siempre estar velando con que ese número de crédito esté en buenas condiciones. Cuando usted tiene ese conocimiento y de momento todo se atroncha, usted va al banco y le dice al banco, ¿tú me puedes prestar dinero? Y el banco dice, bueno, déjame verificar aquí el historial de crédito tuyo. Excelente, la empírica está sumamente alta. Claro que sí. Y usted sale y resuelve los problemas porque alguien le enseñó cómo hacerlo. Pero si nadie le ha enseñado, usted se va a echar a morir en su casa. ¿A dónde quiero llegar? Si no hay maestro que enseñe en un área, en esa área no hay depósito. Cuando usted quiere sacar, no puede sacar. Dios, a través del pasaje de Génesis 2, está explicándole a Adán, yo soy tu fuente. En inglés se llama source. Yo soy el lugar donde tú vas a encontrar todo lo que necesitas, donde de mí sale hacia ti todo lo que tú necesitas. Y eso es lo que establece Génesis 2. Génesis 3 establece que el hombre decide desconectarse de Dios. Y cuando se desconecta de Dios, que Él es la vida, que Él es la luz, que Él es amor, que Él es eterno, Él se desconecta y pierde todo lo que es Dios. Y ahora se encuentra con una realidad en una hecatombe donde todo empezó a
distorsionarse y todo empezó a morir molecularmente. Porque cuando Dios dijo morirás, se estaba hablando de que todo va a empezar a descomponerse, ya no vive para siempre. Presento aquí que el deseo de Dios siempre fue enseñar y poner un depósito en el hombre para que cuando el hombre necesitara tuviera de dónde sacar. Voy a mencionar 3 de los depósitos que habla Génesis 2. 1, le dio oficio, le dio trabajo. 2, le dio autoridad y le dio conocimiento para utilizar las herramientas que le había dado. 3, le dio a la esposa. Sin ella no se podía reproducir, sin ella no podía tener hijos, sin ella no se podían crear naciones. Dios le dio las 3 principales cosas que necesitaba, se las dio Dios. Yo estaba viendo hace un tiempo atrás al rabino Daniel Lapin. Él es judío. Él es rabino judío cristiano. Su papá también fue rabino. Y Daniel Lapin, junto a su esposa, estaba dando en un canal de YouTube unas enseñanzas acerca de palabras en hebreo y cosas que los gentiles no conocen. Y entre ellas estaba hablando acerca de qué significa la palabra padre. La palabra padre significa, lo que dije hace unos momentos atrás, source, de donde el hijo saca todo lo que necesita. Para la Biblia, el padre se supone que le dé todo lo que necesita el hijo. Y se supone que el padre sea el que le dé el depósito en cada área a ese niño para que cuando sea hombre tenga de dónde sacar y no se quede, acá en Puerto Rico dicen, no se quede pegado a la pared, no se quede raspando la olla porque no hay pegado, no hay ni pegado. La Biblia te presenta que la figura paternal es la figura que es el source de donde el hijo saca todo. ¿Por qué? Porque es el modelo de Dios con Adán. El modelo paternal que se agarra en la Biblia, el origen de ese modelo es el Padre original, que es Dios. Ahora, usted que me está viendo, me está escuchando, espero que pueda compartir esto con otras personas. Pueden haber 2 sentimientos, pueden haber 3, pero los 2 sentimientos más que me encuentro cuando toco estos temas es si usted se crió sin papá o su papá era una figura que no depositó en usted. Para usted la palabra padre no significa nada, sino significa algo negativo. Si usted es una persona que se crió con su papá y su papá sacó tiempo para educarlo, sacó tiempo para ir con usted al parque, sacó tiempo para ir con usted a construir cosas, sacó tiempo para enseñarle oficio, para explicarle los valores y de qué forma usted respeta a los demás y cómo usted negocia, la palabra padre para usted significa todo. Estoy presentando los 2 puntos que están opuestos. El que se crió sin padre, esto que yo estoy hablando es un concepto, está bien, está ahí, yo sé que está ahí. El que se crió con padre dice, eso es todo, lo máximo. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. El deseo de Dios, ya no estamos hablando de los hombres, el deseo de Dios es ser nuestro Padre.
Ese es el deseo de Dios. Y ese es el modelo hecho desde el principio. Y si hay personas que dicen, es que, como me han dicho muchas personas en la iglesia, yo cuando oro, le oro a Jesús. Porque se me hace bien difícil orarle al Padre. Y las personas que me hacen ese comentario, normalmente la figura paternal en ellos es obsoleta, no funcionó, los traicionaron, estuvieron ausentes. Y me dicen, yo sé que Dios me ama, pero se me hace más fácil orarle al Señor Jesús. ¿Por qué se le hace más fácil? Porque Jesús se encarnó, Jesús trabajó, sudó, se cansó, comió, pasó frío, murió en la cruz, entiende lo que son los dolores, entiende lo que son la prueba, entiende lo que es la muerte. Y me identifico con él. Pero cuando usted mira lo que Jesús está predicando constantemente, habla acerca del Padre, de la figura paternal de Dios. Le dice en una ocasión, el Padre os ama. Y estos son puntos donde, vuelvo y repito, una persona los va a encontrar súper espectacular porque se crearon con su padre y otras personas van a decir, sí, yo lo sé, y no le tienen el peso. Ahora, yo quiero seguir corriendo en el Antiguo Testamento y me quedo todavía en Génesis y a verbalizar unas historias y después usted con calma la va buscando. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a mostrar, Dios separa a Abraham de su familia, al punto que Abraham se llevó a su papá y el papá murió por el camino. Dios separa a Abraham de su familia y le dice, yo quiero intimar contigo, tú y yo. Entonces, cuando usted va a Génesis 15, que después usted lo lee en su casa, nosotros hemos discutido Génesis 15 anteriormente, que Dios le dice, sal de la tienda y mira al cielo, mira las estrellas, mira a ver si las puedes contar. No las puede contar. Y Dios le dice, así yo te voy a dar una descendencia. Él le pregunta porque el hijo no tiene prole, y Dios le dice, voy a hacer esto, aquello y lo otro. Dios le pide que haga unos sacrificios y Dios le empieza a explicar, esta tierra yo te la voy a dar, pero te la voy a dar dentro de 400 años, porque todavía la maldad de los que habitan en esa tierra no ha llegado a su límite. Pero tu descendencia va a ser esclavo por 400 años. Y cuando llegue el tiempo, yo lo sacaré con mano dura de ese lugar. Yo quiero que usted entienda lo que está pasando en Génesis 15. Dios soberano está compartiendo con Abraham. Le está enseñando a Abraham las cosas que él va a hacer. Yo quiero presentar como evidencia este capítulo de que el Padre Celestial quiere hablar contigo, compartir contigo, enseñarte y declararte las cosas que van a pasar en tu vida y en tu familia. Esto es íntimo. Ahora, me voy a tardar un poco en poder explicar estos puntos porque quiero poder llegar a todas las personas por igual. A los que han tenido padre y conocen lo que es la figura paternal y a los que no han tenido padre y no conocen lo que es la figura paternal. La figura paternal divina de Dios tiene unas cualidades que yo quiero que usted pueda escucharlas. Número 1, te ama. Y el amor con que te ama es eterno.
No es como el amor de los hombres. El amor de los hombres es condicional y a veces emocional. Él te ama con amor eterno. Número 2, siempre está presente y siempre puedes accesarlo. Un padre carnal no siempre está presente, porque si está trabajando no está presente en la casa. Y si el niño está en la escuela estudiando, no está presente porque el niño está en la escuela y él está en su trabajo. El Padre terrenal no va a estar presente, pero el Padre celestial sí. El Padre celestial te va a equipar con todo lo que tú necesitas para lo que Él te pone, para que tú cargues y para que lo que tienes que hacer. En otras palabras, cuando Dios te pide que hagas algo, Él va a depositar en ti el querer como el hacer. Un padre carnal se hace bien difícil que deposite en su hijo el querer como el hacer. Hay que convencerlos, hay que comprarlos, hay que negociar. Pregúntale a un papá que tiene un muchacho de 13 años, 14 años, que para mover una pierna le pide permiso a la otra. Cuando papá le dice, lava el carro, 20,000 excusas. Ahora, si el papá le dice, si lavas el carro, vamos al cine y vamos a ver la película que tú querías ver. Se levanta más que rápido, lava el carro, lo pone bien chévere. ¿A qué hora nos vamos? Lo tienes que comprar. Sin embargo, el Padre Celestial pone el querer como el hacer en ti. O sea, pone en ti el depósito de querer y pone en ti el depósito de hacer. Y esto que yo estoy hablando es difícil, ¿eh? Yo he tenido diferentes compañías y he tenido empleados. Y aún pagándolo a los empleados. Tú le pides que hagan cosas y si no las quieren hacer, no las hacen. Yo tengo un montón de clientes que tienen empleados y me dicen, es difícil si una persona no quiere llegar a tiempo y tú le pides que llegue a tiempo, es difícil que te llegue a tiempo porque la persona tiene que desearlo. Entonces, muchas de las personas que usted va a ver en esta vida que tienen éxito, que tienen empresas, que tienen compañías, que tienen cosas que usted dice, pero bien poca gente tiene eso. Cuando usted se pone a hablar con esa persona, tuvo en su vida una figura paternal, sea papá de sangre y carne, sea papá adoptivo, sea una figura paternal comercial o una figura paternal de vecino o una figura paternal en la escuela o la universidad. Todos los que han tenido éxito, que sobresalen, yo me he sentado a hablar con muchas personas y todos concuerdan en lo mismo. Yo llegué aquí porque fulano me enseñó. Porque fulano me puso debajo de sus alas, me cubrió y me llevó de la mano hasta que maduré y soy lo que soy por gracias a él. Esos son las historias de éxito. Cuando usted busca historias que no es un éxito completo, es un éxito más o menos, usted va a ver que la persona no tuvo esa figura paternal y lo tuvo que hacer a pulmón. En otras palabras, cuando digo pulmón es la referencia que es que cuando tú vas al mar
y vas a pescar y no tienes un tanque de oxígeno, como no tienes tanque de oxígeno, no puedes estar allá bajo una hora, pues tienes que hacerlo a pulmón. Y si aguantas 2 minutos, si aguantas 3 minutos, esto está brutal, lo que puedas pescar. O sea, no tienes la habilidad de poder buscar la presa que tú quieres, sino es la que puedas alcanzar. Y muchas personas que han tenido éxito, pero no es un éxito alto, lo han hecho solos. Personas que no han tenido éxito, personas que cuando van a planificar, no saben planificar, no saben sentarse para hacer un diagrama de lo que quieren hacer, no saben cómo establecer una logística de lo que quieren hacer. Tú le preguntas a esas personas, ¿quién te enseñó? Y te van a decir nadie. En otras palabras, nadie depositó en ellos el conocimiento. Y usted va a ver muchas personas así. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que estamos viviendo, la figura paternal, el enemigo de las almas, ha buscado destruir esa figura paternal, destruir los matrimonios. Y cuando se destruye un matrimonio, papá tiene que irse de la casa y mamá se queda. Por lo tanto, papá ve a los nenes una vez al mes y 2 semanas al año, o según los acuerdos que se hagan. Esos niños crecen sin padre. ¿Y qué dice la Biblia que significa lo que es padre? Source. La fuente de conocimiento, la fuente de lo que necesita el hijo. Quitamos al hijo de la casa y tenemos a un hijo que no tiene depósito dentro de él. No estoy hablando de la mamá que es mala, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de el enfoque bíblico hacia la figura paternal. Yo estaba viendo en estos días, varias ocasiones lo he visto ya, diferentes estadísticas que se han hecho en los Estados Unidos con relación a las personas que están presas. Y las estadísticas son impactantes. El 80% de los hombres que están encarcelados se criaron sin padre. El 80% sin figura paternal. ¿Qué pasaría si no existiera rotura en los matrimonios y esos hombres hubiesen tenido papá? ¿En qué se hubiesen convertido? En hombres de bien. Escuché otras estadísticas dadas por una mujer en los Estados Unidos diciendo, y ahí me decía, esto es impresionante. El porciento de hombres o de hijos que pueden tener éxito en la vida con papá y mamá juntos, creo que era un 80 y pico, casi un 90%. En la estadística, ella presenta, si papá está ausente, cuál es el nivel de éxito que tiene mamá criando los hijos. Y el número bajaba exponencialmente. Creo que era 40, quizás un poco menos. Después enseñan otra estadística, si el hombre se queda solo y tiene que criar a sus hijos, solamente el padre. El porciento de efectividad era sobre el 80%. Y depende de quién escuche la información, pueden tomar una forma de pensar o de otra. Yo me voy por la palabra. Dios hizo ese modelo así.
Dios lo hizo así. Cuando nosotros nos vamos fuera de ese modelo, nosotros tenemos carencia, tenemos ausencias. Y por más que tratemos de decir, no, yo no las tengo, están presentes. La figura paternal, bíblicamente, era el todo. Usted agarra a Abraham con Isaac, léalo, hizo fiesta cuando Isaac se destetó, porque significa en hebreo de que es independiente. Lo circuncidó octavo día. Pero Abraham depositó en Isaac todo lo que tenía. Ahora viene la parte bien interesante. Si Dios es nuestro Padre y Dios le dio prole, le dio hijo a Abraham, cuando nace el hijo de Abraham, ¿cómo Dios ve a Isaac? ¿Cómo Dios lo ve? Porque si usted lee, las promesas de Dios fueron a Abraham. Y usted va a decir, sí, pero él es su descendencia. Sí, pero ¿cómo Dios ve a Isaac? Cuando Abraham va a morir, déjame dar la cita por lo menos. Vamos para Génesis capítulo 25. Dice Génesis 25:7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Esta frase, fue unidos a su pueblo, usted la va a encontrar en muchos patriarcas y hombres de fe. Lo vas a encontrar también a finales, cuando Jacob le dio la bendición a los hijos y después dice, y fue unido a su familia, a su pueblo. Hay una importancia en la paternidad de Dios y en la paternidad dada de Dios a los hombres. Cuando Dios le va a hablar a Isaac, le dice a Isaac, yo le dije a tu papá, y ahora estoy hablando contigo. Cuando Dios fue a hablar con Jacob, el nieto de Abraham, Dios le dice a Jacob, yo le prometí a Abraham. Cuando le preguntan a Jesús si hay resurrección o no, Jesús le dice, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si Él es, ellos no están muertos, están vivos. Jesús acaba de mencionar 3 patriarcas. Usted se va a dar cuenta que Dios es un Dios que multiplica, un Dios que adhiere y añade. No es un Dios que divide y separa. En la realidad de un padre, el padre establece fundamento para que el hijo construya encima de él, de ese fundamento. Si tomamos el modelo divino, ninguno de estos patriarcas tenía que construir sobre o hacer un modelo nuevo, un fundamento nuevo. ¿Por qué? Porque el modelo divino
es de continuidad. No es de separación individuos aparte, sino es de continuidad. Por lo tanto, Abraham estaba esperando que Isaac naciera para que Isaac continuara con lo que Dios le mandó hacer. Isaac estaba esperando que Jacob naciera para él poder continuar lo que Dios le había dado, y así pasaron las próximas generaciones. Cuando usted busca la historia de Abraham en adelante, el pueblo de Israel tiene una continuidad. Y cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés: yo le dije a Abraham que iban a ser esclavos por 400 años y ya se cumplieron los años, saca a mi pueblo de ahí. Continuidad. En el modelo divino paternal no existen individuos que corren aparte y no hay conexión. Eso no existe. Ese es en el modelo divino. Ahora, en el modelo paternal carnal de los hombres, ¿existe división? Claro que existe. Existe, yo hice lo mío, allá tú haz lo tuyo, yo no tengo nada que ver contigo. Eso existe. En el modelo de los hombres, traiciones, abandono, decepción, engaños, mentiras. Pero en el modelo de Dios no es así. ¿Qué es lo que quiero establecer? Quiero establecer la verdad de Dios eterna en ti. Hace 20 años atrás, yo estaba en mi casa, tranquilo, orando, buscando a Dios, y el Espíritu Santo me empieza a hablar. Y me empieza a hablar del amor del Padre, como nunca yo lo había escuchado de ningún predicador. Y no tan solo me lo habló, sino me lo mostró. Y me dejó tener una experiencia con el amor del Padre. Yo quedé sin palabras y sin aliento. Las emociones que estaban corriendo dentro de mí era algo que yo no había experimentado a esos niveles de sensibilidad, sentimiento y de profundidad. El Padre, en esta revelación que Dios me estaba dando, me estaba enseñando que Él me ama y cómo me ama. Wow, yo quedé trastornado. Mi mente carnal quedó trastornada por ver algo que no existe en el plano carnal. Cuando yo paso por esa experiencia, el Espíritu Santo me define una realidad. Y me dice: Él es el original de lo que es un padre. Los demás en este planeta son copias. Oh, yo hice, y el Señor Padre amado, Él me dijo: a Él es el que tú vas a mirar. Los demás te van a fallar. Los demás no son omnipresentes, omnisapientes. Los demás no son todopoderosos.
Los demás son una copia del Padre Celestial. Y una de las cosas que Él me mostró, yo necesitaba saber, era que en el ámbito carnal, por lo menos acá en Puerto Rico, no puedo hablar de todos los países, puedo hablar de mi cultura, en el ámbito carnal, cuando tú tienes un papá, tú tienes que buscar agradarlo, honrarlo, y a veces por lo menos en la cultura de nosotros, los padres tratan a los hijos un poco fuerte, tratan a los hijos un poco rudos y le dicen, si tú no haces esto y esto y esto, yo no voy a estar contento contigo. Y en nuestra cultura es algo que se convierte se convierte como cuando usted va a las Olimpiadas y está en la competencia de pista y campo. ¿Quién llega primero? Si tú tienes hermanos, es una competencia, ¿quién llega primero? ¿Quién hace las cosas para agradar a papá y a quién papá le va a decir, mira, lo lograste tú primero que el otro, estoy orgulloso de ti? Se convierte en una competencia. Y se convierte en déjame hacer las cosas para agradar. Porque si yo agrado, entonces me dan una recompensa que es, él se da cuenta quién yo soy y saca tiempo para estar conmigo. Cuando yo estuve en esa experiencia con el Espíritu Santo y con el amor del Padre y con el Padre, eso no existía. Eso no existía. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame. Dios es amor. Él te va a amar. Tú no tienes que descubrir, hacer un hallazgo internacional para que Dios entonces se fije en ti. Dios siempre ha fijado la mirada en ti desde antes de tu nacer. Tú no tienes que levantar iglesias, tú no tienes que hacer campaña evangelística, tú no tienes que sanar enfermos, tú no tienes que, darte a morir como un mártir para que Dios te ame. No. Dios te ama, porque Él es amor y Él es un Padre amoroso, espectacular. Dios te ama porque Él te creó. Ese concepto es bien difícil para muchas personas poder asimilarlo. Pueden estar de acuerdo conmigo con la hipótesis, pero asimilarlo es bien difícil para muchas personas porque si el papá carnal que tú tuviste no era así, se hace bien difícil. ¿Por qué yo estoy tocando este tema? Porque hay cosas que tú las puedes aprender porque las estudias. Y estudiar es bueno. Pero cuando tú bregas con el Dios omnipotente, el gran Elohim, Él se quiere revelar a tu vida. Y yo sé que hay muchas personas que están viendo este programa y lo van a ver en un futuro, donde este tema que estoy tocando es un tema que lo necesita. Yo voy a seguir tocando este tema el próximo sábado y te voy a llevar paso a paso cómo es que se traduce, te lleva de punto A a punto B y tú puedes tener lo que el enemigo te robó. A todas estas personas que no tuvieron papá o una figura paternal, sí, Dios te da lo que tú perdiste. Te quiero llevar poco a poco en la enseñanza y no es la enseñanza mía, lo que yo estoy diciendo, lo que te va a hacer libre.
va a ser el conocimiento para que tú vayas delante de Dios y Dios se revele en esa área en tu vida. Sí, voy a cerrar con esto. Si la paternidad en la Biblia no tiene tanto peso, si fuera así, no lo es, pero si fuera así, usted no vería al Padre Celestial cuando Jesús es bautizado decir: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Aún la paternidad celestial es una continuidad de la manifestación. No es Jesús vino y Jesús tiene que montar lo de la parte porque ya el Padre tiene lo de él y allá que Jesús haga otra cosa. No, eso no es así. Jesús vino a darnos ejemplo. El Padre envía a su Hijo para darnos ejemplo de cómo vivir en familia, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos y cómo llevarnos con el mismo modelo del Padre Celestial con el Hijo. Que la paz de Dios sea contigo y el Santo de Israel ilumine tu corazón, tu mente y todo tu ser. Clama a Él, pídele a Dios que Dios te va a revelar, Dios te va a tocar y Dios te va a enseñar. Si Dios lo permite, el sábado continuamos con la enseñanza. Estoy muy contento de poder volver a estar con ustedes transmitiendo la palabra y estoy muy contento por este tema. Espero que sea de bendición. Si es de bendición para ti, por favor, compártelo con otras personas. Si pastores me están escuchando, si evangelistas, si maestros bíblicos me están escuchando y ha sido de bendición, comparte el mensaje en tu iglesia. Sé de edificación. Lo necesitamos, el cuerpo de Cristo lo necesita. Así que, si Dios lo permite, Dios mediante, el sábado próximo estaré con ustedes otra vez y estamos en la parte de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos vemos.